Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Eso me dice cómo andamos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a continuar hablando de la mente y vamos a dar inicio hoy al filtro mental bíblico. La última vez hablamos cómo manejar fortalezas externas, cómo Pablo nos enseña a manejar fortalezas externas. Hoy vamos a comenzar a hablar cómo manejar lo que está dentro de nuestra mente. Pero antes de entrar, ¿qué le parece si oramos? ¿Quién nos lleva en oración? ¿Dale? Amado Jesús, gracias por este día, gracias por un día más. Gracias por darnos este día y una reunión más, Padre Santo, de varones para poder aprender. Abre nuestra mente, nuestro corazón para ser receptivos a tu palabra. Que fluya nuestro brother George como siempre, Padre Santo, para hacer tierra fértil, poder aprender y aplicar. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén. ¿Quién puede leer Filipenses 4:8, por favor? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Alguien quiere hacer un breve comentario de qué es lo que Pablo está haciendo con este verso? Las acciones de Jesús. Jesús. ¿Cómo se llama el tema? ¿Verdad? Filtro No, filtro mental. mental. Pablo te está dando un filtro. Date de cuenta que Pablo está usando sustitución. Sustitución es algo común en la escritura. Lo vemos en el Génesis cuando Dios sustituye a Isaac y provee el cordero. Lo vemos en la cruz cuando Cristo nos sustituye a nosotros. Y ahora estamos viendo a Pablo que está sustituyendo. Pablo no te dice no pienses en esto, no pienses en aquello, no pienses en lo otro. ¿Por qué? Porque si somos honestos, en el momento que te dicen no pienses en tal o cual cosa, es de hecho lo primero que vas a pensar, porque vas a estar haciendo un esfuerzo por no pensar en eso. Pablo entonces nos dice qué pensar y a la misma vez nos provee una línea que nos sirve para filtrar los pensamientos. Entonces el filtro se compone de la verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad, buen nombre, virtud y alabanza. El día de hoy vamos a comenzar con el primero. Es mi meta en el día de hoy entrar a lo que es la definición, discutir la definición, probablemente ver uno que otro verso y en la próxima clase entonces finalizar con la verdad. Pues vamos a estar dando mucha definición. Pues ya hemos hablado antes que las definiciones importan y que aunque estamos usando las mismas palabras, lo que el mundo llama verdad no es lo mismo que nosotros llamamos verdad. Entonces vamos a pasar ahora al primer punto. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Alguien me puede decir? La verdad es lo que nos hizo libres, bro. La verdad nos hizo libres. Amén. ¿Alguien más quiere comentar por qué es importante la verdad? Es lo correcto. Es lo correcto. Nos separa. Nos separa.
¿Qué más? ¿No? Ok. Si están viendo ahí, puse un punto. Es el concepto de la verdad lo que separa el cristianismo de las otras religiones. Para nosotros los cristianos, más adelante vamos a ver la definición más profunda, la verdad no es simplemente una cosa. La verdad es una persona y al mismo tiempo la verdad es el estándar por el que nosotros medimos todas las cosas, que es muy distinto, es totalmente diferente a cómo las otras religiones trabajan el concepto de lo que es verdad. No hay otra religión, no existe, no la vas a encontrar que defina verdad como el cristianismo lo hace. En la próxima clase, amado hermano, los voy a estar retando porque los voy a remover del concepto espiritual y les voy a demostrar que la Biblia nos da una línea de razonamiento lógico, palpable y tangible con el que nosotros podemos defender las Escrituras. Por eso es que Pablo habla de razonamiento en su carta a los Romanos. La manera en que nosotros vemos la verdad es única. Ahora, ¿cómo defendemos o presentamos la verdad de Cristo a personas que no creen en la autoridad de las Escrituras? Porque la Biblia dice, funciona con nosotros los creyentes. Funciona cuando estamos hablando de cristiano a cristiano o de cristiano a falso maestro que usan las Escrituras. Pero no puedes usar, la Biblia dice, cuando estás hablando con gente que no cree ni respeta la autoridad de las Escrituras. Y tenemos que tener la capacidad de defender la verdad, aún sin decir Dios dice, y mantenernos nosotros en el filtro de lo que son las Escrituras. La Biblia nos da medios lógicos, intelectuales y razonables para esto. La Biblia nos enseña que la naturaleza habla de la gloria de Dios. La Biblia habla que Dios puso en nuestros corazones sus leyes. Así que el mero concepto de hablar de moralidad, de hablar de la naturaleza, el cómo está organizado el planeta, todo esto indica la existencia de un Dios. Aún para aquellos que no creen en las Escrituras, este es el debate que hoy por hoy están teniendo. Ahora mismo la teoría del Big Bang está siendo destruida por un satélite que ellos mismos pusieron en el espacio. Hay un nuevo satélite que tiene mucho mejor sistema y está sacando fotos de galaxias. Y los científicos están sorprendidos de cómo esas galaxias están diseñadas de una forma parecida a la nuestra. Y ahora están dudando de si el Big Bang aconteció. Sin embargo, nosotros tenemos una forma lógica, razonable y palpable de demostrar la verdad por las Escrituras. Ellos andan buscando el Big Bang, andan buscando la teoría de la evolución, ya mismo salen otras. Nosotros nos vamos con Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenemos que aprender y entender el concepto de la verdad para poderlo presentar no simplemente como una verdad espiritual, y sabemos que la palabra es espíritu, no me malinterpretes, pero tenemos que poner nuestras mentes en esto. Tenemos que entender el concepto intelectualmente. Pablo era un intelectual. Pedro, hablando de Pablo, dice, hermanos, sabemos que Pablo escribe complicado, pero la revelación es de Dios, porque Pablo es un intelectual. Y nosotros tenemos que aprender que el intelecto es parte de cómo nosotros defendemos la verdad. De que la razón y la lógica no son conceptos del mundo. El mundo se los ha robado a la iglesia, porque por años y décadas nos hemos estado enfocando, amados hermanos, en el área espiritual, dándole todo este terreno que le corresponde a la iglesia. Ninguna otra religión puede explicar el concepto moral como lo hace las Escrituras.
Nosotros tenemos el origen, tenemos la verdad, tenemos una explicación lógica y tangible de cómo pasa esto. Ponte a pensar, amado hermano, ¿qué hace más lógica? Hablando de pura lógica, que nadie creó el universo de la nada o que alguien creó el universo de nada. Creo yo que la segunda hace mucho más sentido y nosotros sabemos quién es ese alguien. ¿Alguien me sigue? Amén. Cómo las personas del mundo sin Dios defienden una moralidad que no entienden. Nosotros tenemos una forma intelectual y palpable y lógica para hacer esto. El concepto moral en sí mismo nace en las Escrituras. Y todos los seres humanos somos capaces de ejercer decisiones morales porque todos los seres humanos somos hechos a la imagen viva del Dios viviente. Y Dios en sí mismo es un ser moral. El cristianismo no es moralismo, pero tiene morales. ¿Alguien me sigue? Segundo, lo espiritual para lo espiritual, lo intelectual por lo intelectual. Jesús decía, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Hace un tiempo atrás hablábamos de que cada problema tiene su herramienta. Esto es un tema que ya tocamos de antemano. Y enseñamos cómo un problema de carácter no se resuelve con algo espiritual. Como un problema económico necesita herramientas que tienen que ver con el área económica y tienes que entender que esto trabaja el área intelectual. Porque quien aprende a manejar las finanzas es la mente. ¿Lo estás viendo? Entonces, si tú tratas de trabajar tu problema en el manejo de las finanzas con herramientas espirituales, ¿lo vas a resolver? Medita por un segundo, ¿lo vas a resolver? Esto es lo que enseñan muchas iglesias. ¿Y dónde está? Ese es el evangelio de la pobreza. Entonces usan el texto de excusa de que Jesús era pobre. Lee bien las escrituras. En comparación de quién Jesús era en el cielo, sí es cierto, es pobre, pero si hubiese sido pobre no necesita un tesorero. La Biblia no solo me dice que Jesús tenía un tesorero, me dice que el tesorero robaba de la bolsa. O sea que en la bolsa había dinero. ¿Alguien me sigue? Estoy presentando lógica en las escrituras, porque parte de la verdad es lógica. Más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que te quiero decir. Este punto básicamente, estos dos puntos los tocamos. No sobre espiritualicemos las cosas y no todo se resuelve con espiritualidad. Y no estoy diciendo que la espiritualidad no es importante, no, hermano. La espiritualidad es importante, es parte de quienes somos, pero no es el todo de la ecuación. Si tomamos nuestra vida como un círculo, entonces verdadero crecimiento y madurez es cuando todo el círculo crece uniformemente. ¿Amén? Amén. Pero si comenzamos a crecer en un área de nuestras vidas más que en el otro, entonces eso realmente no es crecimiento. Hay un crecimiento anormal en nuestras vidas. Imagínate que yo tuviera mi brazo derecho más grande que el izquierdo. Que mi oreja izquierda fuera de un burro y la de acá fuera la mía. ¿Alguien me sigue? Es anormal, no está bien. Un pie es más largo que el otro. El crecimiento es parejo. Crecer en el área espiritual, crecer en el área de carácter, crecer en el manejo de las finanzas, crecer en la responsabilidad laboral, crecer en mis relaciones, crecer en la familia, crecer en el ministerio. Crecer, eso es crecimiento y madurez. Y para poder crecer, no solo vas a necesitar espiritualidad, vas a necesitar lógica, razón, conceptos intelectuales. Porque los problemas del ser humano se resumen en dos áreas de su vida muy sencillas: la mente y el corazón. Y todos nuestros problemas nacen de estas dos áreas. Y la Biblia
los adresa, los trabaja cada uno de una manera diferente. Cuando tenemos problemas en la mente, entonces el concepto intelectual puede resolver el problema. Pero cuando tenemos problemas en el corazón, ya el intelectual no te va a servir. Ya tus emociones están envueltas, tus pasiones están envueltas, tus deseos están envueltos. Todo empezó en la mente, pero ya llegó al corazón, ya necesitamos otro tipo de herramienta. Pero si lo hubiesen manejado acá arriba, entonces no llega aquí abajo. Y esa es la importancia de lo que estamos hablando, la importancia de lo que nos está dando Pablo. Por eso es que Pablo nos da este filtro, para que entonces tú entiendas los conceptos de lo que él está hablando y entonces puedas ejercer dominio sobre lo que estás pensando. Pues recordemos que desde el principio, ¿qué le dijo Dios al hombre? Ejerce dominio en la tierra sobre todas las cosas. Y todas las cosas incluyen nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros apetitos, nuestros deseos. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien tiene algo que decir? Me emocioné, seguí hablando. ¿Alguien quiere abundar? Pues nomás me quedé pensando, entonces no revolvamos la intelectualidad en cuestión de evangelismo, por ejemplo. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿La intelectualidad no sirve mucho en ese aspecto o sí? El Espíritu trae convicción. ¿Se podría convencer intelectualmente a alguien de creer en Dios? Oye, hay una palabra para eso, pero se me olvidó. Hay una diferencia entre convicción y cuál es la otra. Se me olvidó la palabra. El poder presentar la verdad intelectualmente no. Es útil. Es útil. Razonablemente sí. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿No has ido a evangelizar y te has encontrado que la persona que le está hablando sabe más de la Biblia que tú? Me ha tocado a personas que dicen saber mucho de la Biblia. Okay. Pero cuando yo les pregunto... Pero no te has topado con alguien de verdad que sabe de lo que está hablando. ¿No? Sí. Sí. Entonces te pregunto, ¿necesitas intelectual en ese momento? ¿Necesitas conocimiento en ese momento para poder trabajar la situación? Porque la gran mayoría de las veces estas personas que tienen conocimiento empiezan a sacar los textos fuera de su contexto para crear la excusa. Y si tú no entiendes el texto o no estás familiarizado con la historia donde pertenece el texto, y todo eso es intelectual. Pues sí, pero por ejemplo, cuando dice la palabra, no, Dios es espíritu, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo intelectualmente, racionalmente Te voy a puedes hacer demostrar una que es pregunta. espíritu? Te vamos a poner el texto en China. Uh-huh. ¿Es Dios intelectual o Dios no es intelectual? Claro que sí. Es inteligencia pura, de ahí viene todo. Mira el universo. Yeah. ¿Es Dios una persona intelectual? Sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, que dice, de lo invisible hizo lo visible. ¿Es cierto? Puedes explicar lo visible con racional, intelectual, pero ¿cómo explicarle a este ateo lo invisible? Es que no te lo va a creer. No. Número uno, la definición de ateo es que ya tienen como 3 o 4 definiciones distintas. Algunos ateos sencillamente decían, no hay Dios. Otros ateos ya no niegan abiertamente la existencia de Dios, ahora necesitan evidencia de Dios. Agnóstico. Ateo agnóstico. Entonces tienes otros que sencillamente dicen, no hay verdad. Somos masa en movimiento por casualidad. ¿Cómo le explicas a alguien que cree que tú eres simplemente átomos, células, microorganismos moviéndose por casualidad? Ahí entras en un super debate biológico. No, es que eso es parte de lo que es la escritura. Y quiero que sepas que son debates. Yo los veo mucho, eso que estás hablando. Son debates reales. Pero nunca he visto una conversión en debates. No la vas a ver. Ya. Yo he visto más conversión como en amor,
en eso que es, no se ve Ok. en lo espiritual. Ahora, esta es la pregunta. ¿Es tu función que se conviertan o es tu función presentar la evidencia de Cristo? A ver, perdón, ¿Cuál es la función de la iglesia? Presentar. La función de la iglesia es presentar la verdad al mundo. Pero los debates no sirven de nada. Los debates, no te creas, y lo que están escuchando, tú no ves conversión de lo que están hablando, nosotros no sabemos después, pero esto es cierto. En aquel día, ese conocimiento les llegó. La palabra llegó, la enseñanza llegó, el concepto de la verdad fue explicado. El debate si Dios existe o no, estaba ahí. No pudieron negar en ninguna manera, forma o razón la evidencia que la Biblia presenta. Así que la palabra hizo su trabajo. Pero acuérdate, no sé cuál es la posición del pastor en esto, así que yo voy a decir este lado y le voy a pasar la batuta un momento a Oliver para que él diga lo que piensa en lo que yo voy a decir. Porque no sé cuál es su postura en esto. El hombre tiene la habilidad de escoger o rechazar la evidencia que se le presenta frente a él. Tú como cristiano resistes al Espíritu Santo en muchas partes y ocasiones de tu vida cuando sabes que es lo correcto, sabes lo que tienes que hacer y aún así lo resistes y haces lo que tú quieres hacer. Tú tomaste una decisión aún en contra de lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en tu corazón, aún de lo que el Espíritu Santo te estaba diciendo. Y tú escogiste, y estos somos nosotros, hijos cristianos. Entonces, ¿qué podemos esperar con aquellos que están afuera? ¿Todos se van a convertir? No. Ellos tienen que decidir qué van a hacer con la evidencia que se presenta frente a ellos. Las veces que hemos sabido evangelizar, ¿cuántas personas se han convertido? Hemos perdido el tiempo, en ninguna forma, manera o razón. Salimos, presentamos la palabra, las personas hicieron su decisión, nuestra función está hecha. Yeah. Y sí recuerdo que Jesucristo mostraba evidencia, ¿no?, de que Él era Dios. ¿Se convirtieron todos con Cristo? No. ¿Resistieron la enseñanza de Jesús? Sí. Hubieron personas que caminaron con Jesús y se perdieron. Judas. Y ellos miraron evidencia. Caminaron con el mejor maestro. Caminaron con el verbo hecho carne. Vieron milagros que no se han vuelto a producir en la manera que Cristo los hizo. Y aún así Judas se perdió. Aún así discípulos le dieron la espalda cuando Jesús le dijo que no les gusta, váyanse. Y la Biblia dice que desde ese día se fueron. O sea, la capacidad del ser humano para resistir, acuérdate que los dos problemas. Cuando tenemos un problema intelectual, la evidencia, pero cuando es un problema de corazón que yo no quiero que eso sea verdad, yo no estoy prestando atención a la evidencia. Estás viviendo en una generación que no les importa si es verdad o no lo que tú le estás presentando. La gran mayoría de las personas no quiere que sea verdad. ¿Por qué? Porque si es verdad, entonces yo tengo que cambiar mi manera de vivir y no quiero cambiar mi manera de vivir. Yo quiero que me sigas llamando por el pronombre que yo me sigo llamando aunque me vea así. Yo quiero seguir entrando al baño que a mí me da la gana. Yo quiero que le sigan poniendo nombres bonitos a mi práctica porque se escucha feo como lo llaman, como en el video que le llamé de la pedofilia. Iglesia. Pastor, ¿cuál es su postura en cuanto a lo de por qué rechazan la conversión? Yo creo que es lo mismo. Mientras hablabas se me venían todos estos relatos bíblicos. Por ejemplo, Jesús se encuentra con un pueblo y incluso les dijo: ustedes son pueblo duro de servir, son incrédulos, y paró de hablarles, o sea, Jesús, por la misma incredulidad de ellos. Entonces no perdió tiempo en debates, no perdió tiempo, él enseñaba, predicaba, y no, pero también luego tienes a Pedro. Si lees el libro de Hechos capítulo 4, se presenta ante un concilio. Hechos capítulo 15 se presenta otra vez ante otro concilio donde hay debates, y dice la palabra que de ahí muchos se convirtieron también. Pero yo creo que
son buenos los debates si glorifican a Cristo. No puedes debatir con una persona tonta que simplemente te va a hacer gastar tu tiempo. Lo importante es que siembras esa semilla y Dios es el que va a dar el crecimiento, ¿no? Entonces vemos de diferentes maneras bíblicamente donde los apóstoles están discutiendo, están teniendo su debate, están teniendo sanidad, están teniendo conversión. Por el otro lado también vemos a una generación simplemente dura. Nuestro trabajo es simplemente predicarlo y que Dios se encargue que el Espíritu Santo haga esa convicción. Es todo lo que podemos hacer en realidad. Incluso aquí mismo. Yo puedo ver cuando estoy predicando, cuando tú estás predicando, si no lo has visto, sus ojos lo van a ver. Sí. La gente que te está rechazando, Sí, machín, sí, están sí lo ves. cerrando su corazón, están... Y entonces aquí. Y son personas así, aquí que incluso algunos años ya en el Evangelio, o sea, tú lo ves. Si tú no ves por lo que cambia la cara y viene para el techo. Sí. O bajan las cabezas. Le da el twitch ahí, casi le da el epiléptico aquí. También. No. Mira, el punto al que yo me refiero de debate, esto es importante. Porque en tu vida como creyente, en algún momento lo vas a vivir. Te vas a encontrar con alguien que solamente por saber que eres cristiano te va a cuestionar. ¿Por qué tú crees en ese Dios? Yo no creo en Dios. Dios no existe. Y aunque tú no lo creas, esta clase de conversación conocerá en público para las masas. No porque las masas se quieran convertir, porque es el interés de las masas ver cómo aplastan el nombre de Jesús. Porque el problema no eres tú, es a quien tú representas, es a quien yo represento. Ellos no tienen problemas con nosotros. Cuando tú vas en la Biblia y citamos algunas de las historias donde el pastor estaba hablando, cuando terminan con ellos dicen, ya no prediquen en el nombre de Jesús. No le dijeron no hagan más milagros, no le dijeron no hagas más buenas obras. Lo único que le prohibieron, ya no prediques en el nombre de Jesús. Y es lo mismo hoy, es el mismo problema. Entonces cuando tú dices que eres cristiano, automáticamente te asocias con Jesús y te van a atacar. Ahora, ¿cómo tú defiendes la verdad? Porque la Biblia te hace responsable de defender la verdad. La Biblia te hace responsable de ser un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien las escrituras y que tiene la capacidad de enseñarla y de demostrarla en el momento. Eso no es espiritual, eso es intelectual. La apologética es mucho intelectual y la apologética es simplemente la defensa de la verdad o la teología de la defensa de la verdad, donde tú vas y presentas evidencia tanto bíblica como histórica, cultural, de que es verdad, que Jesucristo existió, que la verdad que creemos existió, como Arca de Noé existió, la Arca y te vas. Y creo que gracias a Dios que se está ya por sí solo, como decías del Big Bang, se han encontrado más artificios. Y hicieron arqueológicamente, ya Sí. han encontrado muchas cosas. De hecho, Jairo, tú lo haces. Cuando tú predicas, es tu costumbre. Tú no te das cuenta, pero lo estás haciendo. Es tu costumbre en la predicación dar un recap histórico de cómo llegamos al evento. Eso es parte de tu predicación. Tú lo haces y no te das cuenta. Eso es intelectual. Tú tomaste el evento histórico. No estoy diciendo que no lo recibiste del Espíritu Santo, de otra forma no lo hubieses recibido. No malinterpreten lo que les estoy diciendo. O sea, lo recibiste del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guió ahí. Pero tuviste que sentarte, tuviste que abrir libros, tuviste que tomar nota, tuviste que hacer copy, tuviste que hacer paste, tuviste que coordinar fechas, porque tú diste un evento cronológico de Esdras y no recuerdo qué otros libros. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Eso es lógico. Estabas dando evidencia lógica, tangible y razonable de los eventos que pasaron, y eso es lo que estamos enseñando. Estabas defendiendo la verdad que el Espíritu Santo te dio para predicar. Ahora lo que yo los estoy tratando en este día es que entiendan este concepto y lo apliquen en su vida para que cuando les toque fuera del púlpito también puedan ejercerlo. Y no vayamos tan lejos. O sea,
fuera del púlpito, ve a tu casa. Ahí está. O sea, Tus hijos. tú eres mujer, pero ¿cómo sabes que soy mujer? O porque tienes un miembro sexual que es femenino. Define mujer. Sí, pero exacto, pero El video ¿por ese- qué? Pero yo me siento hombre. O sea, ¿cómo vas a presentar tú la defensa de esa verdad? O sea, y esto es el tipo de cosas que nos estamos enfrentando ahora, incluso en hasta nuestra manera de predicar. O sea, tú ves unas generaciones atrás donde creíamos por fe, o sea, era brincabas, ¿no? O sea, Ujú. pero ahora ves a estas generaciones que, ¿pero por qué? Cuestionando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quieren todo un por qué. Y es donde nosotros tenemos que prepararnos más para dar ese tipo de defensa. Pero no podemos dar una defensa de la verdad si yo no estoy parado en la verdad, si yo no conozco. la Exacto. verdad. Y creo que ahí es donde tú Ahí, hablas de tu ahí punto. es donde los estoy llevando. Ujú. Les estoy presentando la importancia para entonces empezar a hablar del concepto. Pues quiero crear una urgencia, amado hermano. Quiero crear una urgencia de la importancia de lo que es entender la verdad. Pues ya llevamos, ¿qué? 9 meses de reunión de varones. Que los vengo retando. Den en escuela bíblica a sus hijos. Los vengo retando. Hagan servicios en sus hogares. Los vengo retando. Oren con sus familias. No es casualidad. Los he venido trayendo hasta aquí. Y cuando pasemos a los enemigos que enfrentamos y qué dice la Biblia, antes de finalizar con esta serie de la mente y entremos al segundo mandamiento, todavía vamos a ser más confrontados con nuestras responsabilidades cuando veamos lo que la Biblia dice y quién es nuestro verdadero enemigo. Si tú no entiendes la verdad, y estoy hablando de la verdad, y si yo me pusiera a hablar verdad, pureza, justicia, aquí estuviéramos un buen rato hablando. Para la próxima vamos a leer definiciones y vamos a seguir hasta alabanza, que yo voy a hacer un alto. Son dos conceptos. La verdad, porque es increíblemente atacada. Y ahora te voy a demostrar lo que te quiero decir. ¿Alguien puede leerme la definición de la verdad según Wikipedia, por favor? La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema con esta definición? Te puedo decir, el problema, Wikipedia no sirve para empezar. O sea, Que tu verdad eso es tu algo- verdad como tú la quieras hacer. De hecho, no, lo busqué, ya mismo vas a ver la de significado.com Ajá. y te vas a sorprender también de lo que dice. Ok, problema con esta definición de verdad. Número 1, es una coincidencia. Número 2, es realidad, es una coincidencia o afirmación de una realidad o la fidelidad de una idea. O sea que algo es verdad si yo puedo demostrar lógicamente que la idea que tengo en mi mente funciona. Yo creo que el mundo usa mucho Wikipedia. ¿Ah? El mundo usa mucho el Wikipedia. Tío. ¿Alguien está viendo el problema con la definición? Esta es la definición secular. Pero vamos ahora a significados.com. Nos da tres definiciones. ¿Quién puede leer la primera, por favor? Es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas, veritas. Haz un alto ahí, después seguimos con la otra. ¿Es la correspondencia entre qué? Lo que pensamos y o sabemos. ¿Como qué? La verdad, La realidad. Como realidad. O sea, la realidad está definiendo verdad. Si yo soy, de hecho lo fui, un drogadicto, entonces la verdad es que voy a ser siempre un adicto. Porque esa es la afinidad de mis circunstancias, de mi realidad en el momento, con lo que yo pienso de mí mismo. Cuando Cristo llegó a libertarme de mi adicción, yo no estaba pensando en el Evangelio.
Yo tenía una pipa de crack en las manos y me estaba resignando a que yo iba a morir drogadicto. Pero aquí estoy, casi 13 años después. Si esa definición fuese cierta, yo no estuviera aquí, algunos de nosotros tampoco. Porque la realidad de la gran mayoría, con excepción de aquellos que nacieron en el Evangelio, que nosotros vivíamos, no era nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si aplicamos esto a nuestro matrimonio, significa que cuando llegamos a una temporada mala del matrimonio, me tengo que divorciar, porque esta es la verdad de mi matrimonio. Pues esta es mi realidad. Es el patrón consistente en mi relación. Alguien puede ver los problemas con la definición de verdad. Alguien puede verlo manifestado en el mundo. Sabes que esto se lo están alimentando a tus niños. Por eso algunos de nuestros niños es difícil controlarlos. Porque la definición de verdad que están recibiendo es esta. Pero vamos a la próxima. Karim, ¿puedes leer la que sigue, por favor? La verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De ahí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Bien, entonces, la verdad es la concordancia entre lo que yo sé y puedo demostrar que es cierto. Y entonces, ¿con qué lo voy a respaldar? Con valores. ¿Alguien ve el problema con esto? Significa que si yo tengo la intelectualidad suficiente para demostrar mi punto, aunque esté equivocado, es verdad. Y quiero que sepas que la lógica respalda eso. Y esto es un problema. Porque entonces, mientras la Biblia nos dice, ejerce autoridad y piensa en estas cosas, esto nos dice que lo que yo pienso saber, si concuerda con mi vida, es verdad. Ahora voy a tomar el ejemplo del pastor. Por eso tenemos niñas llegando a sus casas, diciéndole a sus papás, yo soy hombre y esa es mi verdad, que es lo que yo siento y lo que yo pienso que soy, porque esa es la definición de verdad en el día de hoy. ¿Puedes leer la última, Karim? Disculpa. La verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Otra definición: si algo existe y yo puedo demostrar que esto existe, aunque sea invisible, si yo puedo demostrar que existe, es verdad. En ninguna parte corrobora si es cierto, si es bueno o es malo. Préstenle atención a eso en la definición. Con el mero hecho de corroborar existencia es verdad. No hay moralidad en la declaración. No hay propósito en la declaración. No hay oportunidad de cambio en la declaración. ¿Alguien puede verlo? ¿Alguien quiere comentar antes de moverme lo que sigue? No, ok. Vamos a ver qué dice la Biblia, el diccionario bíblico ilustrado. ¿Alguien puede leer esa definición, por favor? La visión hebrea la percibía como práctica y empírica. Haz un alto ahí. Entonces, ¿cuál es la visión hebrea de la verdad? Práctica y Práctica y empírica. Para los que no saben lo que es el empírico,
Empírico es algo que se obtiene a través de la experiencia. ¿Ok? O sea que ya tenemos dos conceptos totalmente distintos a lo que estamos leyendo. La visión hebrea, que es el idioma en el que se escribe la escritura del Viejo Testamento, define la verdad no como lo que yo siento, no como lo que yo pienso, no como lo que yo creo, no como lo que yo pueda demostrar que existe, no lo que tenga que ver relación o coincidencia entre mi vida y las circunstancias y mi mentalidad. No, ellos dicen la verdad es algo que yo practico y adquiero con la experiencia. Quizás por eso ahora puedes entender cuando creo que fue Natanael que dieron, ven y ve. ¿Saldrá de Nazaret algo bueno? Ven y ve. Ven es una acción. Ve es empírico. Entonces, las escrituras, amado hermano, nunca fueron diseñadas para la simple memorización de ellas. Desde el principio, desde Génesis, el propósito de la escritura ha sido ejecución, ha sido práctico. Ejerce autoridad, eso es práctico. La autoridad es espiritual, pero para que esa espiritualidad se manifestara hacía falta una acción. Esta acción le abre las puertas a la práctica, que es la parte empírica de la verdad. Y según tú vas ejerciendo la verdad y vas experimentando los beneficios de la verdad hace su trabajo en nuestras vidas. Nadie de los que está aquí sentado cambió de la noche a la mañana. Todos necesitamos estas dos cosas: práctica y experiencia. No hay de otro. Quiero aprender la escritura, práctica y experiencia. Quiero cambiar un hábito en mi vida, práctica y experiencia. Esa es la definición, esa es la visión hebrea de la verdad. ¿Alguien puede leer Emet? Frecuentemente traducida fidelidad. Los escritores del Antiguo Testamento la utilizan para describir la palabra de Dios. Dado que la palabra de Dios es verdad, es definitivamente real y permanente, algo que la diferencia de todo lo demás. ¿Quiere decir algo de eso, pastor? No. ¿Alguien puede decirme la diferencia ahora entre el concepto Emet y el concepto verdad del mundo? Pues es real, número uno, no es una idea. Es real, es tangible. Y ha sido permanente, eso no es algo que brota de un día, hoy me siento así, me siento allá. Perfecto, es constante. ¿Alguien más? Hay algo clave en esa definición que no están las otras. ¿De dónde proviene la verdad? La palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Cuántas veces me han escuchado decirles la palabra es el estándar por el que nosotros vivimos? ¿Por qué? Aquí tienes mi razón. Este es mi razonamiento detrás de lo que trato de enseñarte. Porque la visión hebrea percibe la verdad como algo práctico y empírico, porque la palabra Emet nos enseña que para ellos estamos describiendo la palabra de Dios, la fidelidad de la palabra de Dios, la constancia de la palabra de Dios, la seguridad de la palabra de Dios, la inmutabilidad de la palabra de Dios.
¿Alguien está viendo el concepto? ¿Alguien lo puede entender? Porque entonces ahora entendemos qué voy a practicar, qué es lo que voy a experimentar, cuál es la experiencia que voy a ganar. Aún en nuestros fracasos ganamos experiencia. Y tú dirás, ¿en qué, Jorge? En la gracia de Dios. Cada fracaso, cada caída, cada tropiezo nos demuestra la fidelidad del Dios al que le estamos sirviendo. Llega un momento en el que tropezamos, nos sacudimos, Dios, vamos para adelante. Pero eso es el producto de la experiencia. Ese es el producto de la práctica. Porque el verdadero fracaso es caer sin jamás volverlo a intentar. Pero eso no es la definición bíblica. Vamos a utilizar, no sé, creo que fue Jairo el que dijo que lo que se ve fue creado de lo que no se ve, ¿cierto? O sea, que dentro de lo que vemos hay principios que son establecidos de lo que no vemos, ¿cierto? Ok, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú has visto un niño que salga corriendo ahí de volado? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Alguien que lo explique? ¿Y qué sucede cuando están aprendiendo a caminar? Se caen. Entonces, ¿por qué te sorprende cuando nosotros caemos? Si la naturaleza misma en la que nosotros crecemos nos enseña que vamos a caer, Jesús mismo nos enseña, tienes que ser como niños. Entonces, mira un niño. ¿Cuándo tú has visto un niño que se queda en el suelo? ¿Cuándo tú has visto un niño que para de crecer? ¿Cuándo tú has visto un niño que deja de subirse a las cosas cuando descubre que lo puede hacer? ¿Cuándo? Y si nosotros entendiéramos el concepto de la verdad, fuéramos indetenibles. ¿Sabes qué dice Dios del hombre en general en la Torre de Babel? Ya ellos se han dispuesto en su corazón a hacer una cosa, ya nadie lo va a detener. Esa es la declaración de Dios del hombre que Él creó. Y esto es el hombre después de la caída. Es una cualidad que Dios no le quitó al hombre. Una vez el hombre se dispone a hacer algo, sea bueno, sea malo, no lo detiene nadie. Esa es la verdad de las Escrituras. Una verdad que fue diseñada desde el principio para ser manifestada en nuestras vidas, para guiarnos a la experiencia. Es esto, amado hermano, lo que hace el cristianismo único. Son estas definiciones de la verdad, es esta visión de la verdad lo que hace el cristianismo único. Esta es la importancia de entender simplemente las definiciones de lo que es verdad y el concepto bíblico de lo que las Escrituras nos quiere transmitir. Cuando tú comienzas a entender los conceptos bíblicos y las definiciones que estaban usando en el idioma en que se estaba escribiendo, tu visión de Dios va a comenzar a cambiar. Porque muchas veces asumimos que porque dice una palabra que nosotros utilizamos, el significado es el mismo y no lo es. Pero para eso tenemos que hacer uso del intelecto de Dios nos dio y comenzar a estudiar, amado hermano. No simplemente cuando vamos a predicar, no solamente cuando nos toca estar al frente y nos dicen, no, pues da un corto testimonio. No. Esto es algo diario. Un abogado no se hizo abogado estudiando los viernes solamente. Un doctor no hizo su doctorado part-time.
mayoría de la gente que hizo esta clase de cosas, mientras los demás se iban a pistear y a salir los fines de semana, ellos se quedaban estudiando. Hace un tiempo atrás, Oliver traía la enseñanza de cómo la gente que corre por un pedazo de metal ejerce disciplina. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo para entender la verdad que nos va a hacer libres? Te voy a dar un adelanto, porque no vamos a entrar en los versos hoy, pero te voy a dar un adelanto de por qué la verdad es tan importante. Si el diablo tuviese la capacidad de destruir al ser humano, ya lo hubiese hecho. El diablo no tiene la capacidad de destruirte. Esto es un adelanto, lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes qué usa? Mentira y engaño. Muchos de nosotros hemos adoptado mentiras y engaños como nuestra verdad. Y hemos estado operando en ciertas áreas de la verdad, de nuestra vida, influenciados por una mentira que nosotros hemos creído que es verdad. A eso se refería Jesús en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces te lleva más lejos al 36 y entonces ahí te dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Voy a hacer una pregunta. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿el pueblo físicamente era libre? ¿Sí o no? Sí. Físicamente era libre. Entonces, ¿cuál era el problema del pueblo? La mente. Físicamente eran libres. Físicamente Dios había hecho posible lo imposible. ¿Por qué fueron tan miserables? Porque no pudieron sacar la esclavitud de su mente. Y mientras estaban esclavos en su mente, eran esclavos en su corazón. Esa es la importancia de la verdad. Es la importancia de que tú entiendas la verdad. Porque si pensamos que el proceso va a ser fácil, vamos a despertar una amarga realidad. Y si no entendemos las luchas que vamos a entender en lo que va a ser la práctica de la verdad y ganar esta experiencia, Satanás va a tomar ventaja de nosotros y nos va a paralizar. Amados, no sé cómo van a tomar esta, por aquí les va. No podemos seguir hablando de excelencia y tolerando mediocridad. No podemos seguir hablando de cambios y haciendo las mismas cosas. Y esto es simplemente intelectual. No estoy hablando de las fuerzas espirituales. ¿Por qué no cambiamos? Porque seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Porque seguimos resistiendo el cambio. Porque dentro de nuestros corazones, si somos honestos, sabemos dónde tenemos que cambiar. Sabemos qué cosas no están bien. Y decir lo contrario, decir que la palabra es mentirosa. Pero resistimos el cambio. Hablamos de excelencia, pero toleramos mediocridad. En nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque no entendemos la verdad. Voy a decir esto, hermano. El camino a la verdad es solitario. Pastor, en tu caso que eres pastor, tu camino es más solitario que el de nosotros. Porque el camino del líder es más solitario todavía. Así que, ¿qué vamos a hacer? Esta es la introducción a lo que va a ser la próxima clase de la verdad, donde vamos a estar hablando de los versos. Bueno, hermano, es mi intención
que todos nosotros seamos libres de mentiras, que podamos alcanzar promesas que Dios nos viene diciendo, que nos viene hablando de ellas y que no alcanzamos. Y la razón por la que no las alcanzamos, amado hermano, aunque te parezca increíble, es porque hay mentiras operando en nuestras vidas que nos detienen. Seguimos pensando que tolerar tal o cual cosa es amor. No es amor. No es amor. Yo no veo eso en la vida de Jesús. Cuando Jesús estaba enseñando cosas que llevaban a la excelencia y a la gente no le gustó, ¿qué les dijo? Váyanse. Cuando lo vinieron a buscar porque lo querían poner como rey, ¿qué les dijo? Ustedes no vinieron porque vieron la gloria de Dios manifestada. Ustedes vinieron para alimentar los apetitos de la carne. Si tú dices algo como eso en el día de hoy, eres insensible, no tienes amor. Pero nadie podía amar más que Jesús. Así que cuando Jesús lo dijo, no lo dijo porque los odiaba, lo dijo porque los amaba y querían que vieran que estaban buscando a Dios con la intención incorrecta. La verdad. Entonces, ¿en qué vamos a edificar nuestros hogares? ¿En qué vamos a edificar nuestras vidas? ¿En qué vamos a edificar nuestros ministerios? ¿Cómo vamos a trabajar en los ministerios donde estamos? Todo eso va a ser definido por la verdad. Porque cuando entendamos la verdad vamos a quedar libres. Libres del qué dirán, libres de la opinión de otros, libres para hacer lo que Dios nos dice que haga, aun cuando a otros no les guste. Porque muchas veces no ejercemos nuestros ministerios con excelencia por estas cosas. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Diáconos, que es un ministerio difícil, porque están encargados del orden. Yo decirles estas cosas, Oliver de pastorearnos a todos nosotros. Es difícil, pero es lo correcto, amado hermano. La verdad es lo correcto. En tu caso, Oliver, Dios te está hablando de excelencia. Es el momento. Brinquemos, saltemos, chillemos y dale para adelante. Que Dios te apoye. Amén. ¿Quién quiere orar para despedirnos? Por favor, oren que llegue bien a casa. Ya me mandó, no tengo retracción. O sea que a ti te fueron. Es la verdad. Es la verdad. Bueno, pues gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por enseñarnos estos misterios y estas verdades absolutas tuyas, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo nos revela todas estas cosas que son las cosas que debemos de aprender, Padre. Gracias por darnos esta gran bendición, Señor. Bendice a Jorge, Señor, síguele dando mucho conocimiento, dale mucho, llénanos de tu unción, de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos traiga la palabra así fuerte, es la que necesitamos, Señor, para crecer. Gracias, Padre, por él. Gracias por todos los que están aquí recibiendo tu palabra, Señor. Y cada día vamos a crecer más, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.